Saludos a todos. Vamos a en- encarar en la clase de hoy un tema amplio, extenso. Vamos a ver en qué medida podemos verlo de la manera más práctica posible y ajustando a la particularidad de esta coyuntura que nos toca atravesar. Estamos hablando de la formación social americana colonial, es decir, las características que tuvo a nivel político y económico social, la sociedad americana bajo la dominación colonial, y hablamos particularmente de la dominación colonial ibérica, ¿no? Tanto española como portuguesa, y con mayor centralidad de los dominios españoles. Bien, vamos a empezar recapitulando un debate de manera lo más breve posible. ¿Qué es el llamado debate sobre los modos de producción en América Latina? Este fue como uno de los debates más grandes que hubo en las ciencias sociales en las décadas como mínimo del 60 y del 70. Hubo una última edición de este debate en la década del 80. En realidad fue una especie de recuperación del debate en los 80, pero no se extendió mucho más que eso. Y en realidad podríamos decir que en el debate político se dio con anterioridad a las ciencias sociales. Podría decirse que el debate entre, por ejemplo, Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui en Perú fue como una primera versión del debate sobre la formación histórica de América Latina a partir de la imposición de la dominación colonial y la herencia que esto dejó a posteriori, con respecto a lo cual, por supuesto, había que, sobre la base de un diagnóstico, establecer un programa político y actuar políticamente al respecto. Porque esto también es el marco en el cual eh, llega este debate al mundo de las ciencias sociales a partir de la década del 50, pero con mucha fuerza en los 60. Que es, bueno, para poder intervenir políticamente en la realidad latinoamericana, en el presente, tenemos que ir al pasado, estudiar lo que sucedió, o sea, el proceso histórico latinoamericano a partir de la conquista y la colonización, repasar eh, qué cambió con las revoluciones de independencia y con la transición al capitalismo en el siglo XIX, y cuál es la herencia que la dominación colonial dejó y que condicionó la construcción de las naciones latinoamericanas, cuáles son las tareas pendientes de de las revoluciones de independencia y de la construcción del Estado y la transición al capitalismo en América Latina. Y bueno, con eso hacer un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico que se hubiera hecho, se tomaban una serie de decisiones programáticas a nivel político que tenían que guiar la acción de aquellos que querían transformar la realidad de la macroformación Latinoamérica. De ahí que fuera tan importante y que pasara a ocupar un lugar central la cuestión de, bueno, ¿qué pasó en el periodo colonial? ¿Cómo que tenemos que caracterizar el periodo colonial? Esto era parte del diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico tenía una serie tenía tres etapas, o, digamos, o tres grandes momentos. Uno es el periodo colonial mismo. ¿Qué fue lo que se implantó a partir de la conquista y la colonización? Un segundo momento era las revoluciones de independencia. ¿Qué significaron las revoluciones de independencia? ¿Cuál es su carácter social? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué cambió? ¿Qué siguió? Porque esto permitía eh, hacer un balance con respecto a la herencia. ¿Cuál era la herencia colonial? O sea, hay una herencia colonial. Eso estaban de acuerdo todos. ¿Cuál fue esa herencia colonial?
Y bueno, finalmente la cuestión de la transición al capitalismo, lo que involucraba la construcción del Estado en América Latina. Esos son como los tres momentos que de este diagnóstico a partir del cual se tenían que tomar decisiones políticas. Este debate que se dio a partir de la década del 30, sobre todo a nivel político y en el amplio espectro de las izquierdas, también de los movimientos nacionalistas, llega a la academia, ¿no? O a los intelectuales surgidos de la academia, muchos de ellos con militancia, y va a tener como su momento cumbre en la década del 60 y del 70 a través de, eh, digamos, dos grandes debates, o mejor dicho, el debate era uno, lo que pasa es que los protagonistas fueron cambiando. Un gran debate fue el debate entre Rodolfo Puiggrós y André Gunder Frank. Rodolfo Puiggrós, un historiador argentino, originalmente especializado en el periodo colonial eh, latinoamericano, eh, es el padre de Adriana Puiggrós, actual funcionaria, o que fue varias veces funcionaria en el área de educación. Rodolfo Puiggrós llegó a ser rector de la UBA durante el gobierno peronista del año 73. Fue desplazado por la, digamos, la, eh, eh, la contraofensiva de la derecha peronista en el 74. Eh, Murió en su exilio en México, si no recuerdo mal. Es uno de los historiadores más importantes que hubo en el país. Muy representativo del revisionismo de izquierdas. Y por otro lado, André Gunder Frank, que fue como uno de los primeros exponentes y durante mucho tiempo uno de los principales representantes y divulgadores, lo que también le dio mucha exposición y lo puso en un lugar donde, por supuesto, se convirtió como en el objetivo de todo tipo de ataques, muchos de ellos justificados, otros no tanto, de la teoría de la dependencia. Él es uno de los primeros grandes exponentes de la teoría de la dependencia y creador de un esquema de interpretación a partir de la cuestión del desarrollo y el subdesarrollo como elementos complementarios para la comprensión de la historia del continente. El otro gran debate se dio entre eh, autores como Carlos Asadurian, también un historiador argentino especializado en historia latinoamericana, Ciro Cardoso, un historiador brasileño, muy famoso por una serie de manuales de los cuales tienen capítulos para leer, eh, un grande de la divulgación en ese sentido. eh, Garavaglia, ¿no? Garavaglia fue un historiador renombrado, historiador argentino de muchísima trayectoria, eh, que también aportó a este volumen, y bueno, Ernesto Laclau, ¿no? Que es muy conocido en la actualidad por sus trabajos sobre el populismo desde una perspectiva eh, post-marxista, pero bueno, en esta época él todavía estaba inscripto en el marxismo y escribió bastante y le dedicó una serie de artículos a distintas temáticas. Uno de los más famosos es el que le dedica al debate sobre los modos de producción. ¿Cuál era eh, el eje central de este debate? Bueno, ¿cuál habría sido el modo de producción dominante en la formación social latinoamericana? Y acá, por supuesto, las posturas se dividían en dos grandes conjuntos, quienes sostenían que lo que había habido, el modo de producción dominante en América Latina bajo el periodo colonial había sido el feudalismo o que independientemente del modo de producción dominante, había habido, no se puede entender la realidad latinoamericana escindida del predominio del modo de producción feudal de la potencia colonizadora, es decir, España y Portugal. Y del otro lado,
un conjunto de interpretaciones que giran alrededor de sostener que en América Latina, bajo el periodo colonial, se dan los primeros pasos del, de la transición al capitalismo. Que lo que, bajo la forma, que lo que tenemos, que lo que tuvimos durante el periodo colonial, fue eh, primeros como un principio de desarrollo capitalista bajo la forma del llamado capitalismo mercantil o capitalismo comercial. Estos son como los dos grandes conjuntos de interpretaciones que van a debatir. Antes de pasar a eh, desarrollarlos un poquito, para lo cual vamos a hacer una pausa, vamos a mencionar cuáles son los eh, dos grandes textos que entendemos que son referencia obligada para introducirse en esta cuestión. Uno es el volumen Modos de producción en América Latina, editado por Pasado y Presente, los cuadernos de Pasado y Presente, que recogió los distintos artículos que salieron en diversas publicaciones en el debate entre Asadurian, Ciafardini, que fue un economista, eh, eh, marxista, por supuesto, Laclau, Ciro Cardoso, Caravaglia y demás, que recopila este debate, se recopila este debate y lo publica. Es un volumen que todavía se puede conseguir de manera sencilla. Y el otro texto que recomendaríamos es un texto de José Carlos Chiaramonte, Formas de Sociedad en Hispanoamérica, donde Chiaramonte entiendo que recopila una serie de artículos. Esto va a ser habitual en la producción de Chiaramonte, en un momento determinado recoger artículos que escribió alrededor de una temática y digamos, reelaborarlos para poder publicarlos como libro. Y él tiene uno de los mejores artículos de este libro, recoge el debate entre eh, Gunder Frank y Puigdrós, ¿no? Bien, con esto hacemos una pausa y pasamos a la segunda parte.